Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en este viernes 16 de junio, a pocas horas de celebrar el Día del Padre. Desde ya, pues, aprovecho para enviar un saludo muy especial a todos los padres que nos sintonizan, a todos aquellos que obviamente hacen obras muy importantes para que sus familias, para que sus hijos puedan tener todo lo necesario. Así es que desde ya... Y a los abuelos y bisabuelos también. Así es que saludos, así es, también muchas felicidades de antemano a mi padre, don Godofredo López. Un saludo muy especial con anticipación y también a ustedes que como siempre también nos acompañan los viernes. Felicidades también de antemano. Gracias, ¿no? Y además aprovecho para un saludo a mi hermano Flavio Antonio, que este día está cumpliendo años. Felicidades. Qué bueno, qué bueno. Flavio Antonio Martel. Qué bueno, felicidades, Flavio. Felicidades también, de antemano. Igualmente. Doctor, bienvenido también. Muchas gracias. Y felicidades también a ti, Julio. Bueno, este día en el programa queremos analizar las expectativas de seguridad y desarrollo que puede tener la región a partir de la reunión del Triángulo Norte con los Estados Unidos. De hecho, ha sido la noticia que en las últimas horas ha acaparado muchísimo la atención de los medios, sobre todo por los consistentes discursos que se han generado en este cónclave, así como también las resoluciones que ya poco a poco se van generando y que van a concluir precisamente este día. Pues a la base de cualquier acuerdo, la preocupación para los interesados es resolver cuanto antes el problema de la violencia, principal causante de la migración en el país, en este país. Sumado a este análisis, también hay voces que hablan sobre la necesidad de combatir la corrupción que frena el desarrollo de los pueblos. Lo decía la embajadora de los Estados Unidos, no podrá haber desarrollo en países como el nuestro si no hay un combate así, concreto, para la corrupción, para eliminar la corrupción institucional. Así es que otro tema que esperamos abordar es el repunte de homicidios, por cierto, principalmente contra familiares de policías y soldados ocurridos en los últimos días. Hemos tenido un repunte muy lamentable. Por cierto, el padre de un investigador de la PNC en las últimas horas fue asesinado, un sargento de la DAN también. O sea, es una situación bien preocupante, así es que queremos también ponerlo en perspectiva de debate de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Así es que 3 preguntas claves van a ayudar a desarrollar la temática de este día. La primera pregunta dice así: ¿qué implica reforzar la seguridad en los países miembros del Triángulo Norte? ¿Qué implica reforzar la seguridad? Se habla también de la presencia de soldados norteamericanos en Honduras, que es un tema que también no deja de crear mucha expectativa en algunos sectores de la vida política de nuestro país. La segunda pregunta dice así: ¿cualquier acuerdo de la reunión ayudará a combatir la corrupción institucional? Vamos a ver qué alcances tiene esos acuerdos que van a parir precisamente este día en esta reunión que concluye hoy precisamente allá en los Estados Unidos. La tercera pregunta que vamos a plantearles a ustedes para que también la desarrollen a través de las cuentas electrónicas: ¿qué factores están provocando hoy en día el alza de los homicidios? También es importante hacer ese análisis. Recuerde, nuestra señal se la queremos mostrar a usted para que nos sintonice en cualquier lugar del mundo, solo ingresando a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Usted lo puede hacer. Tenemos desde luego nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López y también la cuenta Ernesto López Radio. Son las con las que usted puede compartir con sus contactos nuestra señal y lo puede tener en su teléfono móvil, en su tablet o en su computadora. Así es que desde ya ahí está la disposición, todo lo que son los mecanismos de comunicación para que usted participe. A ver, ¿qué implica reforzar la seguridad en los países miembros del Triángulo Norte? ¿Cuál es la expectativa que hay alrededor de todo esto? Comienzo, Juan José. Vamos a ver. Gracias. Bueno, yo creo que es importante entender cuáles son las claves de estas reuniones. Una cosa es lo que se maneja en los medios de comunicación, lo que hace público, pero otra cosa es entender el fondo de las relaciones entre Estados Unidos y nuestros países. En primer lugar, debemos de entender que los Estados Unidos a nivel internacional no tiene amigos, tiene socios. Y los socios se definen en base a intereses y no en base a una relación sentimental. Aquí nosotros
en nuestros países subdesarrollados se pelean porque los consideren amigos de los Estados Unidos, cuando en realidad el problema de ellos es cómo logran sus intereses, cómo logran imponer sus intereses. Obviamente para esto se requiere tener claridad de cuáles son esos intereses. Y los Estados Unidos tienen muy claro qué es lo que quieren, a diferencia de nuestros países que no tenemos claridad de intereses y por eso en buena medida somos subdesarrollados. Aquí los que están claros son los intereses de determinados grupos y sectores, pero nunca hemos logrado conjugar ese conjunto de intereses en una visión de país. Entonces la diferencia cuando nos enfrentamos a los Estados Unidos, la primera diferencia es que nosotros queremos llegar como amigos y ellos nos ven como socios. La segunda diferencia es que ellos tienen claros sus intereses, mientras que nosotros lo que somos un conjunto de intereses dispersos. Y si no, vean el tamaño de la delegación que fue, el gentío que iba, que aquí se están peleando y allá aparecían todos agarraditos de la mano. A ver si no, y nadie ha dicho que hay despilfarro por esa delegación tan grande que fue a Miami. En tercer lugar, cuando uno se establece relaciones entre socios, las relaciones se negocian, los intereses se negocian. Y esas reuniones son para negociar intereses. Y las negociaciones, ya lo he dicho yo en el pasado, se hacen en base a fuerza. ¿Qué fuerzas tenemos nosotros en esa negociación? Casi ninguna. ¿Qué es entonces en lo que terminan esas reuniones? En que el Coloso del Norte nos dice lo que debemos de hacer. Y este es el mensaje claro. Primer lugar, primer mensaje, señores, hay menos recursos de ayuda de los que les habíamos prometido originalmente. Ese es el primer mensaje. Hay un recorte. En segundo lugar, estamos revisando el TPS, ese estado migratorio temporal de los salvadoreños migrantes se va a revisar al menos. Sí. Ese es el segundo mensaje. Sí. Tercer mensaje, si ustedes quieren acceder a los pocos centavitos que todavía les hemos dejado, que no les hemos recortado, tienen que hacer esta lista de cosas. Y ahí lo que se entrega es una lista en que lo que se destaca es el combate a la corrupción, la fortaleza institucional, etcétera, etcétera, porque son los temas para vender eso ante los medios de comunicación y para venderlo a la opinión pública. Pero en el fondo los gringos lo que están tratando es que la realidad del Salvador se acomode a eso. Y entendamos, los Estados Unidos tiene socios, no tiene amigos. Y si no, recuerden los viejos amigos de los Estados Unidos en los años 80, ahora andan huyendo, no les dan ni las visas y están siendo enjuiciados. Los Estados Unidos tienen intereses concretos y debemos de negociar con mucha seriedad sobre ello. Los Estados Unidos se ríen cuando nos ven diciendo amigos o cuando ven a los otros diciendo que son enemigos y que el imperio les da risa. Ellos lo que tienen son intereses y los van a negociar con la derecha, los van a negociar con la izquierda y con quien sea, porque todos necesitan de esa ayuda por la incapacidad que tenemos como país de poder lograr desarrollo y de poder tener un verdadero proyecto nacional. Fíjate que es bien interesante ese recuerdo que nos trae, es cierto, Estados Unidos, a todos los que han considerado siempre sus amigos, hoy 20 años después los regresa hasta deportados y encadenados. Hasta iban a besar la bandera. Sí. Y ahora, hay un contexto muy bueno que nos ha ubicado Juan José. Sí. Pero esta reunión en particular tiene otros elementos que creo que es importante que los televidentes los aprecien. En primer lugar, es la primera reunión de alto nivel de foro de Triángulo Norte con la autoridad nueva de Trump. Es decir, el vicepresidente, el canciller con los presidentes centroamericanos. Un elemento importantísimo es que México está adentro. México también está diciendo, como lo ha dicho Estados Unidos en el pasado, el Triángulo Norte es clave para la seguridad y para la prosperidad. Obviamente en el contexto de lo que dice Juan José, ¿verdad? En el contexto de intereses. Pero la conferencia se llama de prosperidad y seguridad. Entonces, que México esté liderando esto, ahí está el canciller Videgaray, el canciller mexicano. Entonces,
esos dos elementos son importantísimos. Me llama poderosamente la atención por qué no fue el presidente Sánchez Serén. Muy buena delegación encabezada por el vicepresidente, el canciller, sector privado y demás. Muy bueno. Pero ya leyendo en la página de la Universidad Internacional de la Florida, que está ahí, leyendo el discurso del vicepresidente Pence, vemos que realmente hay cosas que van a seguir y cosas que no van a seguir de la relación Estados Unidos-Triángulo Norte. Lo que va a seguir es el combate a la corrupción. Lo que va a seguir es el combate al narcotráfico. Lo que no se sabe si va a seguir es el TPS. Pero el tema del trabajo de los salvadoreños, el tema de los hondureños y guatemaltecos, allá va a cambiar, porque van a ir promoviendo, según se entiende del discurso del señor Pence, es que quieren que el trabajo ya sea legal, que los que van a trabajar o que ya tienen un estatus se legalicen para que puedan prestar el servicio, tal como es en Europa o en otros países. Ese es un mensaje que a mí me llama poderosamente la atención. Obviamente, si lo vemos en un contexto de corto plazo, lo más importante en un proceso electoral como el que ya está a la víspera aquí en El Salvador, lo más importante va a ser el TPS, pero en un contexto de mediano y de largo plazo va a ser el estatus de los salvadoreños para que puedan trabajar. Así que yo creo que continuará el combate a la corrupción, liderado y apoyado por Estados Unidos, aunque haya un recorte en la ayuda, y continuará el tema del combate al narcotráfico. A ver, doctor Salgado. Yo lo que creo es que no nos debemos de equivocar. Siempre en estas reuniones donde participan potencias como los Estados Unidos y cualquier otra potencia en otros lugares del mundo, siempre la agenda escondida es la que no se publica. Y obviamente, aunque hubo una reunión plenaria en donde todo fue armonía, todo fue discursos, todo fue mentiras, todo fue show, todo fue fiesta, la verdad es que lo que importa es la reunión bilateral que el vicepresidente Pence tuvo con cada uno de los presidentes que llegaron al evento. Para cada uno tenía un mensaje. Y el mensaje para cada uno fue seguridad, anticorrupción, antinarcotráfico y detención de los ilegales de cada país para que no pasen la frontera de Guatemala hacia México. ¿Por qué México? Porque México, para defender sus intereses, se ha convertido en el gendarme de Centroamérica. Con perdón de los señores mexicanos. Pero yo soy salvadoreño. Yo tengo que analizar de acuerdo a lo que yo siento y veo por mi país. ¿Por qué estaba México en medio de esta reunión como coordinando las cosas? Porque los Estados Unidos, en su nuevo trato con México, ha habido una especie, perdonen el término, de extorsión diplomática, comercial y política, en donde los mexicanos se han convertido en los guardianes de la frontera de Guatemala hacia México. Y obviamente vamos a tener serios problemas los salvadoreños, los guatemaltecos y hondureños para pasar esa frontera. Las barbaridades que se hacen al otro lado del río Bravo se van a hacer o se están haciendo en el territorio mexicano para desestimular el tránsito de personas del Triángulo Norte o de cualquier otro país hacia los Estados Unidos. ¿Pero a qué le temen los Estados Unidos? Los Estados Unidos no le temen a la mano de obra calificada. Los Estados Unidos le temen a las maras. Los Estados Unidos temen que en esa invasión de inmigrantes vayan pandilleros con objetivos claros
de ir a causar terrorismo al interior de los Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos le plantean a cada país cómo debe comportarse con respecto a la seguridad. Eso es más importante que el desarrollo. El evento se llamaba Desarrollo y Seguridad, pero de desarrollo no se habló nada. Al contrario, lo que se habló es que nos van a reducir dinero, que nos van a reducir casi 300 millones de lo que habían ofrecido. Lo importante para los Estados Unidos es la seguridad. Y como en la seguridad está imbíbita la corrupción, los Estados Unidos señalan con nombre y apellido que debe combatirse la corrupción a como dé lugar. Entonces se nos viene a nosotros un nuevo esquema de seguridad, en donde la Policía Nacional Civil y el Ejército, la Fiscalía y los demás órganos de inteligencia del Estado van a estar sujetos a las nuevas reglas que van a imponer los Estados Unidos. Fíjense bien, traían allí a un general que es alto funcionario del gobierno del presidente Trump. Traían gente del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro. No del Departamento del Tesoro para dar dinero, del Departamento del Tesoro para condicionar la ayuda, del Departamento del Tesoro para que vigilemos nosotros a los narcotraficantes. El problema es qué vamos a hacer los salvadoreños. Si aquí en El Salvador exportar salvadoreños ha sido siempre un elemento de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque este país explota si los salvadoreños no estuvieran trabajando en los Estados Unidos. Ok, interesante el análisis, Julio. Te doy la palabra cuando regresemos después de esta pausa comercial y luego entramos a debatir estos y otros elementos que están ahí precisamente ya puestos en la mesa. Gracias a usted por estar con nosotros. Una pausa y regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces a nuestro cielo, hasta el sector de la Ceiba de Guadalupe. Ahí ve usted la iglesia colonial. Tenemos ahí el desplazamiento de nuestro Megadrón que va hacia Santa Tecla. Tenemos paso vehicular bastante fluido por esta zona, por lo cual usted pues toma en consideración lo que son estas condiciones de tráfico. También tenemos un poco de lluvia, ¿verdad? Tenemos mucha neblina en este sector, por lo cual usted si conduce tenga muchísima precaución a la hora de desplazarse por las carreteras en nuestro país. Influencia de un sistema atmosférico, como lo vemos en este momento, en esta gráfica, nos muestra que vamos a tener estas condiciones de clima para las siguientes horas. Así es que mucha precaución si usted conduce. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Un apoyo para el país. Que utilicen bien el dinero, que lo inviertan bien y que lo hagan. Se plantean ciertos problemas de que se podían abordar y de cuestión de nuestro bienestar más que todo en el país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que está en sintonía de nuestra señal en los Estados Unidos. Antes de continuar con este debate y darte la palabra para que tú puedas colocar el debate ya que vamos a desarrollar sobre esta reunión entre los presidentes del Triángulo Norte, esta comitiva que acompaña precisamente a los gobiernos con los Estados Unidos. Quiero recordarles a ustedes que en Pollo Campestre cumplimos 30 años, gracias a usted, gracias a El Salvador, disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre como a ti te gusta.
Julio Valdivieso. A ver, entramos al debate ya de los temas que se han hablado. Bueno, yo quiero nada más hacer un análisis de un poco más de practicidad. Normalmente en estas reuniones hay unas dobles agendas. La agenda eminentemente formal, que es con la que se invita, es la que se hace a los medios, y las agendas personales, que son las que definitivamente son las que no se conocen, pero las que terminan imponiéndose en esto. Yo creo que los Estados Unidos tienen todo el derecho de exigirles a estos países, puesto que el dinero proviene de ellos. Sí, como muy bien se conoce, si ustedes quieren accesar, estas son las condiciones. Eso para mí no es, dijéramos, lo importante. Ahora, ¿en qué condiciones se van a aceptar? Eso va a haber que discutir. Pero los Estados Unidos han entendido una cosa, y porque ellos insisten mucho en que debe haber un combate frontal a la corrupción, en que debe haber un combate al narcotráfico, al crimen organizado. Porque al final de todo esto, quien termina pagando los platos son ellos, porque van hacia allá. Y ahora han impuesto un ingrediente. Creo que por primera vez están entendiendo que es mejor empezar a apoyar a estos países aquí para evitar el principal problema para ellos, que es la inmigración. Porque en esa inmigración no solo va a ir mano de obra calificada, no solo va a ir personas que no encontró una alternativa en su país y se va. Van delincuentes, aunque no en la mayoría, pero van a ir ahí entre ese grupo. Y dicen, mejor prefiero detener esto allá. Y tiene razón, porque, señores de los Estados Unidos, si aquí la gente nuestra encontrara las oportunidades para desarrollarse, encontrara las oportunidades de un clima meridianamente de seguridad, nadie estuviera pensando en una inmigración. ¿Quién se quiere ir de su país a buscar derroteros distintos, donde tenga que sufrir maltratos, tiene que sufrir discriminaciones, no solo raciales, de lenguaje, con costumbres diferentes? Total, nadie se fuera de este país si aquí se encontraran las condiciones mínimas para hacerlo. Entonces, ¿qué decide? Por más muros que pongan allá, toda la frontera la van a poder poner de muro. Y siempre van a haber personas tratando de llegar y alcanzar ese sueño americano que por rato se convierte en pesadilla. ¿Pero por qué? Porque aquí hemos sido incapaces de generarles. ¿Cuánta mano de obra nuestra se ha ido de aquí? ¿Cuántos ebanistas? ¿Cuántos mecánicos? ¿Cuánta gente ha prosperado allá con la mínima oportunidad? Entonces vienen y dicen, mira, empecemos, ¿por qué? Por reforzar uno de los principales elementos, que es el combate a la corrupción, en todos los sentidos. Y viene toda una presión. Y lo más lamentable es que tenemos que tener una presión externa para hacer lo que conforme a la ley deberíamos de estar haciendo. Pero hay algo que Juan José dijo. Miren, el tema más importante es el TPS. Yo creo que en guerra cantada no muere soldado. Ya prácticamente anunciaron que esos 200,000 personas no va a existir esa prórroga que tanto estaban esperando, como una de las consecuencias más grandes. Gente que ya está, dijéramos, arraigada, gente que ya tiene hijos, gente que tiene ya propiedades y hay una vinculación más directa. Creo que el gobierno lo que debería estar pensando en este momento es cómo vamos a enfrentar ese problema. Porque en mi criterio, ojalá no sea así, pero ese anuncio es que existe una gran posibilidad que nos regrese. Sí, perdón. Quiero terminar con esto, con esta reflexión. Creo que el mensaje de fondo que nos están mandando cada uno de los que participaron, y como muy bien se dijo aquí en esta mesa, más parecía, ¿verdad?, una delegación de muchas personas, y que por cierto nadie lo ha cuestionado, esa cantidad. Yo creo que cada quien iba pagando su pasaje, supongo, ¿verdad? Quizás, es posible, puede ser que me equivoque. Y pagando su hotel, ojalá, ¿verdad? Para que entonces, no nos vaya a salir más caro que la ayuda que nos van a dar. Entonces, es lógico pensar que uno de los puntos que nos están diciendo, miren, tengan una agenda de país, tengan un rumbo de país.
hacia dónde quieren llevar este país. Mira, Julio, pero yo creo que nos estamos adelantando un poco. La conferencia es sobre prosperidad y seguridad. Ayer solo se dieron los discursos magistrales de los jefes de Estado o de las máximas autoridades, el canciller, el vicepresidente Pence, los discursos de los presidentes de Centroamérica, el canciller mexicano. Ahora, en la plenaria de ahora, ya van las reuniones de carácter más específico a abordar temas, obvio, más específicos. ¿A qué me refiero? Ahora ya se va a abordar las mesas de las cancillerías, las mesas de seguridad. Por eso es que la delegación es grande, del ministro de Hacienda, del ministro de Economía. Entonces ya se van a conformar las mesas de trabajo para abordar los temas específicos. Ahora, después de la plenaria de ahora, ya vamos a saber más en concreto qué resultados hay en cada área. A mí me llama mucho la atención, me ha generado mucha expectativa la mesa de trabajo de la Alianza para la Prosperidad, porque dentro de los 16 requisitos que Estados Unidos ha impuesto al Triángulo Norte para soltar los fondos de la Alianza para la Prosperidad está el combatir a la corrupción. Entonces, ahí es donde realmente se espera o mantener esos requisitos o relajarlos un poco más. Otra mesa va a ser el tema del narcotráfico, combate a la seguridad y el tema de la inmigración. Ese para mí va a ser el tema. Esa es la formal. Esas son las formales. Ayer se dieron ya los lineamientos. Esa es la que va a salir en el diario mañana. En el diario, no, la que ves face to face. Ayer se dieron los lineamientos y ahora ya se van a las mesas específicas. Vamos a ver qué resulta. Pero la conferencia no ha terminado, la conferencia va a terminar ahora. No, mira, ahora, ¿cuáles son los 3 temas centrales para los Estados Unidos en materia de seguridad? Primero, migración, que necesitan tener control sobre la migración. Segundo, terrorismo. Y tercero, narcotráfico. Esos son los 3 temas por los que les interesa a nuestro país. Por lo demás, no somos relevantes. Y los 3 se ligan, porque en la migración va droga, en la migración va seguridad, van terroristas, etc. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nuestro interés ha sido mandar migrantes. Nosotros hemos sido un país que en las últimas décadas lo que ha exportado son salvadoreños. Nosotros estamos recibiendo 4.500 millones de dólares que activan el comercio. Fíjense el que fue, uno de los 2 que iba. No iba por ser vicepresidente, candidato precandidato. Iba porque es uno de los comerciantes más grandes del país. Y los súperes están llenos de gente gastándose las remesas ahí. En ese sentido, hay intereses que son contrapuestos. ¿Qué es lo que se necesita? Negociar. ¿Por qué? Porque el TPS, si bien da una garantía a los salvadoreños, también les da seguridad a los gringos. Tienen que registrar que son generadores de empleo. Son generadores de empleo. Pues claro. Pero hay que ser... No hay que satanizarlo solo por el hecho de que son empresarios. El empleo se genera en la medida en que se garantiza ganancia. Hay 2 cosas que tenemos Igual generan empleo las gentecitas que venden en la calle. Yo contradigo 2 cosas ahí a Juan José. Uno, creo que no hay que estigmatizar a todos nuestros hermanos. Gracias a esa gente que está allá, este país está sobreviviendo. Es que no estoy estigmatizando, al contrario, ellos son los verdaderos héroes de este país. Pero permíteme, déjame terminar la idea. Y la segunda, esa gente que se va para allá, no se va en el fondo, Juan José, porque quiera irse de aquí. Se va porque en este país no tiene la oportunidad. ¿Quién con 4 dedos de frente se quiere ir de su tierra natal, de sus familiares, de su terruño, para ir a enfrentar? ¿O crees que allá es un sueño donde desde que llegas con palas y sacos traes los dólares? Esa gente trabaja hasta 3 turnos diarios. No entiendo la contradicción con vos. ¿Cómo no? Primero, porque yo no he dicho que se vayan porque se quieren ir. Aquí son expulsados de este país. Y he señalado, aquí hay un modelo que ha obligado a nuestra gente a irse, porque ese es el desarrollo. Es que vos dijiste que hemos exportado, como que si fuera una política. Claro, es que ese es el producto de exportación. Se convirtió en el único producto de exportación, es que desgraciadamente. no tiene alternativa. Porque aquí hay una estrategia de sacar a los salvadoreños. No tienen alternativa, por lo menos se la juegan. Si se quedan en su país, sabe que los van a matar, en su cantón. Por lo menos dice,
Me voy Pero es y que en no el entendés camino... que estamos diciendo lo mismo con palabras distintas. ¿Cómo no? Bueno, vos dijiste ¿No al entendés principio, que estamos diciendo lo al mismo con principio palabras dijiste distintas? exportamos, y yo creo que eso no es correcto. No es que estamos exportando porque esa gente no se va porque quiere irse. Importamos dólares. Bueno, es decir, pero yo creo que hay que destacarle la función de cada uno. Para mí, mis respetos para esa gente que nos está manteniendo así literalmente. ¿Qué pasaría si esa gente no mandara esa remesa? ¿Qué le pasaría a este país si no tuviéramos los 5.000 millones Mira, pero de hay dólares? un cambio de gobierno en Estados Unidos, hay una nueva es lo mismo, administración, los gringos no pero cambian. eso hay no- un cambio de visión. Esta conferencia está preparando ese cambio de visión. Nos están diciendo cuáles son las nuevas reglas del juego. Pero eso no es lo que a nosotros nos interesa. Cuando yo dije, cada salvadoreño que se va y los 3 millones que están allá son un problema de seguridad nacional, es por 2 razones. Primero, porque sin ellos este país no subsiste. Que los empresarios que fueron o los que se quedaron van a dar el empleo necesario para sostener a esos 3 millones de salvadoreños es mentira. Aquí lo que menos hacen los empresarios es promover el empleo. Es mentira. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un salvadoreño? Un salvadoreño que esté en peligro inminente de muerte, que no tiene trabajo, madres solteras que no tienen cómo darle de comer a sus hijos, jóvenes que no tienen dónde trabajar, familias que están comiendo una vez al día, si acaso una tortilla con sal, y les presentan la oportunidad de irse a los Estados Unidos trabajando 3 turnos diarios, con frío, con persecución, con maltratos. Aún así, esa gente se queda, trabaja y manda el dinero para El Salvador. Eso es lo que deberíamos de estar viendo los salvadoreños. Ya se va a ¿Y qué es lo que ven los Estados Unidos? Lo que ven los Estados Unidos es que eso ya no puede seguir siendo así. Pero hay algo... Y entonces le dicen a México, bueno, si ustedes quieren mejorar las relaciones con el presidente Trump, conviértanse ustedes en los policías de esa gente y no los dejen pasar. Fíjate, Señores, el petate del señores, miren, así pues siempre pasa. ese tema, seguridad y desarrollo, nada más se refiere a seguridad. Seguridad para los Estados Unidos, no seguridad para nosotros. ¿Qué propuesta hay de seguridad para erradicar aquí las pandillas y el crimen, el narcotráfico o la corrupción? Ninguna. Ninguna. ¿Qué propuesta hay de la empresa privada para comprometerse a dar por lo menos 30,000 empleos en lo que falta del año? Ninguna. ¿Por qué? Porque nadie se quiere arriesgar en este país, que es un país inseguro. Ahora, hay que poner aquí que también los americanos han venido observando que ya después de 25 años esta cuestión no arranca. Todas las causas que motivaron la guerra civil, los acuerdos por la corrupción, de paz, Julio. por los acuerdos de paz, todo esto era, dijéramos, una generación que esperaba que se fortaleciera. No lo han visto tan así de esa manera y han decidido. Y es que la única razón de todo esto es que al final son ellos los que terminan, dijéramos, recibiendo todo. El Salvador, Honduras, Guatemala, geopolíticamente somos estratégicos no por nuestros recursos, es que somos el tránsito de un montón de cosas. Entonces deciden mejor tratar de detenerlos en estos países y no esperar a que lleguen, que es mucho más caro. Ahora, lo que pasa es que esto es la parte formal, dijéramos, como que si los inmigrantes se van por las aduanas. Si hay un montón de subterfugios aquí por donde llegan. Es más tardan en que se vengan, en que se van. No sé, y aquí sí voy a pecar de ignorante en el sentido de que cuál es el contenido de la agenda de seguridad. Ojalá
se haya incluido en esa agenda de seguridad un tratado con los Estados Unidos de cumplimiento de penas. Y fíjese cómo resalto esa palabra, porque la mayoría de inmigrantes condenados allá o procesados allá, si los mandan a El Salvador, aquí lo único que podemos hacer es recibirlos y mandarlos a su casa. Eso no puede ser. Y los americanos deben de entender que si vienen en esas condiciones, más van a tardar en mandarlos para acá, en que estas personas se van a regresar, pero con un agravante que no van a estar siendo ni vigilados ni mucho menos procesados. Ojalá que ese punto haya sido tomado dentro de la agenda de seguridad. Yo lo que siento que las relaciones mundiales, internacionales van cambiando, van evolucionando. El narcotráfico, la inseguridad, todo va evolucionando. Y nosotros como Triángulo Norte también ya tenemos una nueva visión, que estamos sometidos a los intereses de Estados Unidos, de acuerdo, pero también hay tratados de libre comercio, también hay flujos comerciales, también toda la cantidad de salvadoreños y centroamericanos consumen allá. Entonces, el tema de la seguridad, miren, ese mensaje de mandar a capturar 39 pandilleros de una pandilla, el mero día del inicio de la conferencia, ese es un mensaje clarísimo de que ahorita las cosas están cambiando en el tema de seguridad. El combate a una pandilla está bien clarísimo al interior de Estados Unidos. ¿Y dónde ¿Dónde nacieron las pandillas? Las pandillas no nacieron en Soyapango, las pandillas nacieron en las sociedades norteamericanas, en las ciudades norteamericanas. Y de ahí se vinieron para acá, porque para los Estados Unidos la salida más fácil era deportarlos, resolver el problema sacándolo, y nos cargaron a nosotros toda esa problemática. Y si no crean, vean los nombres que tienen las distintas clicas de la pandilla Salvatrucha, de la 18, vean los nombres que tienen las clicas y se van a dar cuenta de el origen que todavía recuerdan. Amigos, la migración debería de ser para nosotros un tema de fortaleza en la negociación. Por otra parte, el narcotráfico, si el mayor mercado de consumo de drogas son los Estados Unidos, aquí a lo más que llegamos es a un narcomenudeo que incluso es reciente como mercado, porque fue en la medida en que una parte de la droga se iba quedando y había que colocarla en el mercado local. Y la de mala calidad. ¿Cuál es el problema de los Estados Unidos? Que no quieren combatir el narcotráfico en su territorio, sino que lo quieren combatir fuera. Y vean lo que le ha costado a México esa política. México se metió a querer hacer lo que los Estados Unidos no quieren hacer en su país, y miren ahora cómo el narcotráfico no solo se ha apoderado de una parte clave de la institucionalidad, sino los costos en vidas y en daños materiales que está pagando. No es justo que los drogadictos estén en Estados Unidos y que los muertos para que la droga llegue los estemos poniendo nosotros. Esa debe de ser un arma de negociación para nosotros. ¿Y por qué no? Terrorismo. Muy difícilmente. Nosotros tenemos un buen sistema de identificación, aunque no le guste de los salvadoreños. Tenemos un buen sistema de control migratorio a nivel de pasaportes, etcétera. Podemos llegar a acuerdos con los Estados Unidos para que el territorio salvadoreño, que además es pequeño, es fácil de controlar, no sirva para grupos terroristas. Porque los verdaderos terroristas que están dispuestos a golpear a los norteamericanos no son los pandilleros, son los que están viniendo del Medio Oriente y que son los ex socios en algunos casos de los mismos Estados Unidos. En ese sentido, nosotros, si tuviéramos una visión de país, si tuviéramos, igual que los Estados Unidos, una perspectiva de nación y no solo los intereses de los grupitos, porque ahí lo que están defendiendo muchos es el grupito al que pertenecen o sus negocios familiares, eso es lo que están defendiendo, nosotros podríamos, amigos, tener una estrategia de negociación exitosa con los Estados Unidos en que ganen ellos, porque hay que tomar en cuenta sus problemas, pero que también ganemos nosotros. Vamos a la pausa, la última, y entramos desde luego con el otro tema. ¿Qué factores están provocando hoy en día el alza de homicidios y particularmente qué hay detrás? Porque están siendo blanco de atentados familiares de soldados y también agentes policiales.
Vamos a la pausa, no me cambie, gracias por estar con nosotros. Aprovecho e invitarlos también a ustedes a que nos acompañen mañana, precisamente a sintonizar su programa en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar temas de país, 7 de la mañana, Astrid Ábalos y este servidor. Recuerde, 7 de la mañana, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Vamos a la pausa y regresamos. Estados Unidos, pero claramente dependemos de Estados Unidos, ¿verdad? Tendría Estados Unidos que apoyarnos. Sí, es una necesidad bastante grande que tenemos. O sea, se están reuniendo, pero no hacen nada para solucionarlo. O sea, ¿de qué sirve que Estados Unidos le vaya a ayudar si no van a poner en marcha nada? Pero ahí depende, no sé, depende de lo que hablen. Sería magnífico que haya un acuerdo, tanto como la migración, como los inmigrantes que hay allá, ¿verdad? Y también como que en el desarrollo de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este viernes. A pocas horas nuevamente un saludo muy especial a todos los padres de familia de nuestro país que nos sintonizan a esta hora. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos del Sonsonate también. Gracias por estar con nosotros. En La Unión, muchísimas gracias también por esa fiel sintonía a nuestro programa. Pasamos entonces a abordar el otro tema que nos corresponde este día y que tiene que ver con el alza de homicidios disparado en las últimas horas y particularmente blancos, objeto de blancos, muchos familiares de policías y también soldados. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué está pasando? ¿Qué factores están provocando este disparo de estadística? Hace 40 años, 50 años, cuando empezaron los movimientos guerrilleros en El Salvador, hubo un incremento y una organización que parecía que no iba a pegar, porque todo el mundo decía lo que decimos hoy. El Salvador es un país pequeño y aquí no puede haber guerrilla, porque aquí nos conocemos todos y aquí hay un buen sistema de vigilancia en las patrullas cantonales y aquí no puede haber guerrilla. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que muchos malos militares soliviantaron a muchos jóvenes que se metieron a las guerrillas por la ayuda que dieron muchos malos militares a esos grupos que se estaban formando. ¿Ustedes creen que los tatús del Cerro de Guazapa se formaron solos? Ahí había tractores del gobierno abriendo huecos. Había gente en la Fuerza Armada que sabía dónde estaban los grupos guerrilleros y no los persiguieron. Lejos de eso, dejaron que se soliviantaran más. Okay. ¿Qué quiero decir? Estará pasando con la política del gobierno lo mismo que pasó con los malos militares de aquella época. Y se estará preparando una nueva guerrilla aquí, por si acaso hay necesidad de ella para seguir agitando las aguas aquí en El Salvador, para que no se llegue al fondo de la corrupción y del narcotráfico. Porque todo parece indicar, fíjense ustedes, los parientes, los padres ancianos que han muerto, de policías que están en áreas especializadas de la policía, en la DAN, en inteligencia, en grupos especiales. No están matando cualquier padre de policía, están matando selectivamente. Tal vez lo que Kirio está imponiendo, yo creo que esto, y hay que decirlo, es una reacción del crimen organizado, lógica, frente a un combate que están sintiendo. Pero ¿cuál es lo primero que se está atacando? Están golpeando la parte moral de los policías.
están golpeando o le están apostando a debilitar, dijéramos, ese tejido, porque ni siquiera es al propio policía al que está en su función. Buscan a los más vulnerables, los padres, los hijos, las esposas, y efectivamente, ¿quién dejaría de ser un ser humano, una persona? Viven en medio de las zonas más conflictivas, viven en medio de las pandillas. ¿Y qué conducta les pueden pedir ustedes a un policía que lo conoce la sociedad, donde él está viviendo, sabe que es un policía? ¿Ustedes qué creen que van a decir? El licenciado Ricardo Sosa, que es un experto, dijéramos, en criminología, dijo que uno de los puntos más importantes de los cuales el país tiene mayor debilidad es que se perdió el territorio. Y dijo, en ese momento me recuerdo en una entrevista que estuvimos, dijo que si no hay una política de recuperación territorial, muy difícil. Y eso pasa por aislar. Debe de pensarse ya en sacar a estos policías de las viviendas donde están y a concentrarlos en una colonia específica para ellos. Se puede hacer perfectamente, pero como usted le pide a un policía que tiene que salir a las 6 de la mañana de su casa, que sabe que es policía uniformado, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que va a ser el tratamiento? ¿Qué creen que va a ser la conducta de esa persona? Entonces creo que es de un llamado muy fuerte. No, mira, el tema es sumamente complicado. Hay un plan de reforzamiento de la drasticidad en los centros penales. Cuando esas instrucciones se dieron, las pandillas aparentemente han reaccionado a través del asesinato de familiares. O sea, es una reacción a un reforzamiento de los controles adentro de los centros penales. Esta es una reacción a una acción represiva. No, mira, pero espérame, esto está excediendo los niveles de control que se puedan tener, porque está bien hablar de colonias, de policías y demás, pero la familia de los policías viven en las zonas rurales, así como pueden vivir en las zonas urbanas. Culturalmente, en El Salvador se puede vivir en cualquier parte y muchos de los familiares de los policías están sumamente vulnerables a cualquier ataque porque viven en zonas rurales. Entonces, no es fácil abordar el problema. Pero sí, yo entiendo, según de lo que he leído, es que es una reacción a una drasticidad en los controles de los centros penales. Fíjate y las reacciones de choque entre... Fíjate, el licenciado Ricardo Sosa, precisamente, que tú mencionabas, que es un experto, un especialista en temas de seguridad, ha estudiado el fenómeno de la mutación de las pandillas. Las pandillas no es algo rígido, es algo que se ha ido modificando y ha ido aprendiendo en la medida en que se han ejecutado los planes de seguridad. Fíjate que cuando empezó en abril del año pasado, las medidas extraordinarias de seguridad, que fueron exitosas en su primer momento, y hay que reconocerlas, fueron exitosas por su contundencia y fueron exitosas porque momentáneamente se logró un alto nivel de unidad política ante ellas. ¿Cuál fue la reacción de las pandillas? El repliegue. ¿Cuál ha sido la expresión? Así es. ¿Cuál fue la expresión en que más se vio el repliegue? En la disminución de los asesinatos. Y un poquito la disminución de la extorsión, pero eso se debió también a los golpes que vinieron a las estructuras. Pero ¿qué pasa? Ahora ya están mutando otra vez y han comenzado a pasar a la ofensiva. Ahora ya no es cualquier asesinato, están golpeando la moral de nuestros cuerpos de seguridad. Eso es lo que están golpeando. ¿Cuál es el punto de fondo? Se lo hemos dicho nosotros muchas veces en público y en privado a las autoridades de seguridad y lo ha señalado muy bien Ricardo Sosa. No hay control sobre el territorio. Y en la medida en que el Estado pierde la capacidad de controlarlo, simplemente las maras sustituyen ahí el rol del Estado. Si para ellos cobrar una extorsión es tan natural como cobrar impuestos, nada más que son más eficientes que el ministro de Hacienda. Sí, ahí no hay recursos. Ahí hay pena de muerte, ahí hay... Si a alguien no le gusta, lo sacan de la colonia. A la gente solo le dicen, mire, tiene 3 días para desalojar, porque aquí se va a venir. Así es. En ese sentido, no ha querido entender las autoridades en materia de seguridad que la fase del control del territorio es clave,
que esa va a requerir muchos recursos, pero va a requerir unidad política nacional. Y perdieron la oportunidad porque se quisieron apropiar el gobierno de todos los méritos en un momento en que otras fuerzas políticas, incluyendo Arena, los estaban apoyando. Desgraciadamente, esos errores políticos se pagan caros y los está pagando la gente con su propia vida. Eso último que tú acabas de afirmar, creo que es el mensaje más importante que debe retomar este gobierno. Si no hay unidad política para resolver y enfrentar este problema, no lo va a hacer. Y para mí la ola, si ustedes se recordarán las fotos de Ataco. Al fin estamos de acuerdo en algo. Por primera vez. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Que para mí el timing se perdió. ¿Por qué razón? Porque ya entraste a un año electoral. Y muy difícilmente, lamentablemente, es decir, no va a haber acompañamiento. Porque todo, desde aquí hasta después del 18, está matemáticamente pensado en réditos electorales. Por lo tanto, creo que el timing para haberse montado en esa ola sobre el tema de seguridad en la unidad política, para mí, terminó. ¿Qué pasó con los reservistas? Habíamos sugerido hace más de un año, 2 años, que llamaran a las reservas para que las reservas se quedaran en los pueblos que están tomados por estos grupos. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Nos vamos a la pausa para ampliarlo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter para que usted participe. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Nos interesa interactuar con ustedes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Juan José, tú querías agregar nuevos elementos también a esta discusión, sobre todo porque ¿funciona o no funciona entonces todo el plan de seguridad que tiene la autoridad frente a esta situación de, digamos, de incremento de homicidios y especialmente de un ataque directo hacia lo que serían los familiares de los agentes policiales y militares? Lo que pasa es que las primeras medidas, cuando se comenzaron a implementar, fueron exitosas, pero no hubo capacidad de darles continuidad y de pasar a las siguientes fases lógicas que se debían de pasar. Yo desde julio del año pasado, junio-julio, oí decir que ya iba a empezar el despliegue territorial. Incluso hicieron un par de espectáculos en el centro de San Salvador y en otros lados que nunca llevó a nada, nada más llevó a soluciones temporales. ¿Por qué? Porque control del territorio implica, por una parte, control policial y a lo mejor hasta militar, pero significa la llegada, la entrada del área social del Estado. ¿Y con qué recursos va a entrar el Estado con sus programas sociales cuando tiene los hospitales con problemas de medicinas y de implementos, cuando tiene problemas en el pago de algunos de los subsidios y están ya las distribuidoras en graves problemas porque no se les ha pagado el subsidio a la electricidad en varios meses? Y aquí estuvieron contándote, Ernesto, su situación, que es difícil. Sí. ¿Cómo se van a implementar estos programas sociales? El Estado tiene que entrar el municipio, tienen que entrar los empresarios locales, tiene que entrar la sociedad. Eso es control de territorio y por eso es que estoy de acuerdo con Julio por primera vez en muchos programas. Por eso es que se necesita unidad política. Porque sin unidad política no se puede, porque en un municipio la alcaldía puede ser de un color, el gobierno es de otro, y resulta de que en medio está la iglesia, están los pastores, están las organizaciones de empresarios que necesitan ver a los políticos juntos. De esa manera se puede lograr con efectividad. Pero viste en el plan, yo veo un gran ausente en todo esto. Sería injusto de no reconocer la contundencia con que se ha golpeado, dijéramos, en la parte represiva. Han habido una serie, lamentablemente no tenemos los datos de enfrentamientos entre policías. Y eso es importante resaltar. Pero no veo en este plan
a uno de los principales actores en esto, que son los alcaldes. Los alcaldes son, dijéramos, los líderes en su municipio, sabe a dónde les aprieta el zapato, y esa es la fase que hace falta, cómo integrar al municipio en esta forma. Yo no, por lo menos... Los únicos alcaldes que vemos son los que están vinculados a las maras, a las treguas, o a los actos de corrupción. Sí, son los únicos que vemos. Pero debería de estar metido de lleno en este problema para entender de que solos como gobierno, como política, no van a salir. Este problema no solo es de ustedes, este problema es de todos. Por lo tanto, integren a esta gente. Ahora, yo quiero retomar el tema del combate a una pandilla en Estados Unidos. Ya fue declarado un grupo terrorista. Ahora, yo no sé si a estos que han capturado y van a seguir capturando allá en Estados Unidos de esta pandilla, los van a juzgar allá por delitos cometidos allá, lo cual sería absolutamente válido, legal, o los van a mandar. La deportación muy probablemente aplica, pero el juzgamiento allá también por haber cometido delitos allá. Pero hay un elemento importante que no debemos olvidar. Ya se declaró grupo terrorista, y así, a nivel internacional, a nivel de tratados, también pueden ser combatidos aquí. Entonces, no descartemos que del resultado de la conferencia que se está llevando a cabo en Miami, también surjan lineamientos para el combate bajo nuevas modalidades de personas, pandilleros vinculados a esa pandilla. ¿Y ustedes creen que son verdaderos terroristas esos? No, hombre, si fueran verdaderos terroristas los mandan Mira, a Guantánamo. Mira, Juan José, lo que van a yo hacer lo que es te quiero decir es que Estados Unidos ya los declaró terroristas, y la Sala de lo Constitucional aquí también. Entonces, eso puede cambiar un poco las cosas, y eso también puede, y lo que está pasando ahorita puede ser una reacción a lo que viene, una reacción para demostrar poder. Pero el delito se comete en cada país, lo deportan y aquí no pueden juzgarlo. Aquí pueden juzgarlo si hay tratado. Que hayan convenios. Pero ¿dónde está ese tratado? No hay tratado. No hay tratado de 1911. No, ese es el tratado de extradición. Pero ahí están los delitos el tratado de extradición, que fue modificado en la Constitución y en donde se necesitan muchos requisitos para que sea operable. Sí, el tratado ha estado funcionando. El simple hecho de que deportás a alguien de Estados Unidos, por muy criminal que sea, cuando viene aquí, no lo pueden juzgar. Lo que pasa es que hay una extradición pasiva, dijéramos. Nosotros no tenemos regulado en una ley secundaria los alcances, que ojalá que también debería de ser parte de la agenda. Yo creo que merece una actualización de un montón de disposiciones que yo comparto contigo. El gran problema es que si se vienen, y ya no digamos condenados, si nos mandan a esa gente condenada en los Estados Unidos, procesada en los Estados Unidos, aquí no les podemos hacer absolutamente nada. Tiene que haber un tratado de penas. De cumplimiento de penas. Cumplimiento de penas. De lo contrario, no vamos a poder. Y es ahí donde el enfoque se convierte un poco erróneo. A llenar más nuestras cárceles. Por eso. En el pasado se creía de que las capturas y el ejemplo de que los planes eran exitosos eran las capturas. Y eso demostró que es incorrecto. Tenemos los penales rebalsando de presos. Podemos cercar todo un departamento de El Salvador y convertirlo penal y no vamos a resolver el problema. El punto es que estos tratados tienen que ver tienen que tener simetría. Para empezar, si son terroristas y cómo tratan a los terroristas en Estados Unidos, ¿ustedes creen que si agarran uno del Estado Islámico lo van a deportar para Irán? No, lo van a mandar a Guantánamo. Así se tratan a los verdaderos terroristas. Estos son más que todo lenguajes políticos para justificar determinadas conductas. Lo que va a pasar es que a nosotros nos van a generar un problema, porque se van a venir para acá y, como bien dicen, aquí no hay capacidad de procesarlos. Pero de que vienen. De que vienen. Entonces, esas son las cosas que debemos de entender, porque, ojo, las pandillas en Estados Unidos son muy difíciles de controlar para los mismos Estados Unidos. Esos no están pegados al TPS, esos no andan consiguiendo trabajito, eso es más difícil. Y
Puede ser que ya no revaliden el TPS, pero no se va a venir ningún pandillero. Nosotros tenemos instrumentos de negociación con los Estados Unidos que si tuviésemos visión de país los podríamos estar utilizando. El tema de la seguridad es clave. Los Estados Unidos pueden poner una parte, pero tenemos que poner otra nosotros. Claro. Y yo he señalado en muchas ocasiones, la seguridad se nos volvió un monstruo y ahora atacar ese monstruo requiere dinero. Eso no se hace con cascaritas de huevo, requiere estrategia de seguridad y requiere además unidad política. ¿Qué sugerir y para, en ese contexto los Estados Unidos nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar en la parte técnica, nos pueden ayudar económicamente, nos pueden ayudar con una política migratoria mucho más simétrica y no como la que están haciendo ahora. Doctor? Pero eso requiere también unidad acá. Sí, pero a cambio de qué. No, es que esa es otra cosa, Juan José. Mira, Juan José, aquí las soluciones son ya. Porque está bien todo lo que tú estás proponiendo. Pero la única solución ya es tirar una bomba atómica. Eso va a pasar. La no hay solución ya. Trump va a llegar probablemente el vicepresidente de presidente. No sé, pero no resuelve el problema ya. Tú tienes razón, pero aquí ni que tuvieras al Capitán América ni a Mandrake de presidente. Esto no es por obra de una varita podemos mágica ser cortoplacistas. No, es decir, sí, no, pero mira, situaciones de largo plazo no las podés resolver de la... Mira, no son mira Julio, propusimos que llamaran a los reservistas, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos han llamado? No sé. El presidente Sánchez Serén dijo que 1000. ¿Dónde están? Se opuso Munguía Payés y dijo que no sabía, que iba a hacer lo posible por cumplir esa orden. No, ¿dónde están? Pero se opuso, pues bueno, también volvemos al porque tema. Porque fue un acuerdo del presidente. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio de la Defensa llamar a 1000 reservistas? No son entonces ahora se discuten las órdenes del presidente. No, pues sí, pero la orden... Presidente público. La orden. En privado estoy de acuerdo yo, pero ya en público... Entonces, pero esa es estrategia. Esa es estrategia de cómo se le dicta la orden. Pero cuando te dicen 1000 reservistas, ¿cuánto le cuesta? En los lugares donde hay más incidencia, donde hay toma de poblaciones o de colonias, ahí deberían de quedarse los reservistas una vez que se limpien esas zonas. Y por otro lado, el ejército debería estar colaborando más con la policía. Sí, pero mira, todas estas son medidas de represión, sí estoy de acuerdo, pero ¿qué le estamos dando alternativas para el combate en la segunda fase, que es la prevención? ¿Qué le ofrece vos a un muchacho que pase de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche sin hacer absolutamente nada? ¿Qué alternativa tenés de trabajo? Si no hay empleo en este país, no viene la segunda fase. Debemos de entender de que aquí vamos a ir de la mano. Si no hay trabajo, la delincuencia no la vamos a parar. Ok, vamos a la pausa última y regresamos un poco con las conclusiones de este debate, que obviamente tiene a la vista el resultado lamentable de ataques contra familiares de policías y soldados, versus también la aplicación de la ley y por consecuencia de las medidas que buscan minimizar la violencia en el país. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir poco a poco ya entrando a las conclusiones del desarrollo de exposición que hemos tenido de estos dos temas. Creo que al hablar del combate de la violencia en nuestro país, tiene que ver muchísimo también con los elementos del cónclave de los presidentes con los Estados Unidos. Ambos son vinculantes. Y de ahí puedes medir la fuerza que puede tener una, digamos, colaboración o cooperación de Estados Unidos frente a este tema que obviamente aquí... El otro tema que no hablamos es de que vamos a ver qué dice la nueva administración acerca de las ICIES. Ya circuló esta semana una carta de algunos congresistas felicitando a los fiscales del Triángulo Norte por su trabajo muy dinámico en combate a la corrupción. Obviamente coincide, está siempre en el contexto de esta reunión de la prosperidad y la seguridad en Miami. Ahora,
¿Qué va a pasar en el tema del combate a la corrupción? ¿Qué va a pasar en el combate al terrorismo, al narcotráfico? Eso es lo que yo quisiera ver los resultados, porque realmente, como hemos hablado esta mañana, el Triángulo Norte es clave para la seguridad de Estados Unidos. Recordemos que aquí pasa la droga y del norte a sur pasan los dineros del lavado de dinero. Entonces, sí creo yo de que se viene algo novedoso y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, miren, están reunidos el Triángulo Norte, que sumado los 3 países representan la organización más violenta que puede haber en el mundo. Es decir, sumados los 3 países, son los países más violentos de la Tierra. ¿Cómo no le va a dar importancia a Estados Unidos a la seguridad? Pero ¿qué clase de seguridad? Si los Estados Unidos creen que van a combatir el crimen de los 3 países que representan el primer lugar de crimen en la Tierra, nada más fijándose en aspectos para que no pasen los salvadoreños o los centroamericanos a los Estados Unidos, están equivocados. Aquí lo que tienen que hacer los Estados Unidos es meterse de cabeza, meterse de fondo, meterse en el fondo a combatir el crimen, sea organizado o no sea organizado, incluyendo el tráfico de personas. Carrera ha insistido mucho que esperemos el resultado de la reunión. Yo creo de que independientemente de esto, el gran problema va a ser si va a existir voluntad política de implementar los resultados, porque ahí se llegan a ver análisis a nivel teórico, a planteamientos, y van a llegar a conclusiones. A mí eso en realidad pasa a un segundo plano. Queremos ver si a los que les va a tocar implementar esas recomendaciones tienen la voluntad de querer hacerlo. Porque de diagnósticos, de planes y de realidades, este país está lleno. Y no solo en el área de seguridad. Revisen todos los ministerios, todas las autonomías, tienen una serie de planes y de estudios. El problema no es ese. Si no, se necesita ser mago para saber cuál es el problema. Se necesita ver cómo lo vamos a solucionar, qué plan de acción tenemos para eso. Y si no hay voluntad política de querer hacerlo, aquí vamos a seguir patinando. Te cierran la válvula, Julio. No, eso no la puede cerrar, no la puede cerrar por una razón, ¿sabes por qué? Mirá, porque al final van para allá. No lo puede hacer. La Alianza para la Prosperidad no han soltado el dinero hasta que no se cumplan los 16 requisitos. Sí, esos 16 requisitos. ¿Quieren la plata? Cumplan los requisitos. Se comprometieron en conferencias como estas. Se firmaron los papeles. O se cumple, hay plata. No se cumple, no hay plata. Ahorita pisto no va a haber, nadie va a venir con dinero. Lo que va a venir es con nuevas recomendaciones y compromisos. Y compromisos. Ahora bien, a mí hay cosas que me gustan de esta reunión. Primero, ver empresarios y gobierno juntos. Eso es bueno. Incluso ver empresarios que aquí no se pueden juntar, verlos allá muy juntos. Eso es bueno. Ojalá que no solo sea la foto, porque este país necesita que todos trabajemos juntos para sacar adelante. En segundo lugar, ojalá se combata la corrupción de a de veras. No solo la de los gatos, no, la corrupción de a de veras. No nos olvidemos que un Estado patrimonialista, es decir, un Estado que no está al servicio de toda la sociedad, sino que está al servicio de un pequeño grupo, es en su naturaleza corrupto. Primero, porque desnaturaliza la función esencial del Estado, que es representar a toda la sociedad. Pero en segundo lugar, porque necesita de la corrupción para poder imponer las prebendas hacia el grupo social que representa. Por lo tanto, yo diría, ojalá que haya un verdadero combate a la corrupción. Y termino con esto. Necesitamos un verdadero plan de país para enfrentar las relaciones con Estados Unidos, con nuestros vecinos de la región, con el sur y con Europa. Y además de eso, preparar
las futuras relaciones hacia China. El futuro, señores, es China. Y si tuviésemos una visión de país, no estaríamos con los regalitos y las tonteritas de fantasía que nos traen los otros, sino que estaríamos viendo ese gigante que se llama China, que es por hoy la segunda potencia económica del mundo, y nadie descarta que en los próximos 10 años va a ser la primera potencia del mundo. Mira, conclusión, yo estaría conforme si se llegara a concretar dos cosas. Uno, una ayuda decidida y hasta el fondo de los Estados Unidos para combatir la criminalidad en el Triángulo Norte. Y dos, un apoyo decidido de los Estados Unidos para que se establezca las ICIES en El Salvador y que se combata a la corrupción y al narcotráfico. Con solo las dos conclusiones, yo estaría conforme. Yo voy a estar más escéptico. Yo hasta que no vea primero las recomendaciones para ver si hay voluntad política de querer implementarlas. Por más conclusiones que se llegue, por más diagnósticos que se llegue, si no existe esa voluntad de querer aplicar, no vamos a salir. Y como ven que ni siquiera el presidente fue, o sea, mandó una... Porque está enfermo. Eso no, bueno. Está enfermo. Iba a ser una contagiación allá, Dios guarde. Entiendo que tiene un problema de lo que anda dando hoy en día, que a todo el mundo le anda vicepresidente pegando, de hay que verlo, de hay que Estados ver bien Unidos los con mensajes, gripe. hay que saber bien ver Por los culpa mensajes. nuestra nos invaden. Bueno, al final creo que la reflexión es oportuna hacerla desde el punto de vista de que el mejor de los resultados es aquel que se vea con hechos y no palabras. Resultados concretos. Las medidas se ven por sus resultados. Así es, porque al final de cuentas, como decimos, de buenas voluntades tenemos empedrado el camino en este país. Vea. Comisiones, subcomisiones. Lo importante es ver una realidad concreta de las acciones que en algún momento ahí se concretan. Juan José, gracias por habernos acompañado. Feliz Día del Padre, ¿viste? Y también a ti, Julio, te deseo lo mejor, igual que al doctor Kiro Waldo Salgado, padre y abuelos. Gracias también a ti. Y bisabuelos. Y bisabuelos. Y a ustedes, amigos, que nos sintonizaron, nuevamente de corazón, muchísimas gracias por ese voto de preferencia que nos dan a todo el trabajo periodístico de opinión que realizamos acá en Diálogo con Ernesto López. Y también gracias por esa preferencia que nos dan de estar todas las mañanas, 6:30 por Cadena Megavisión. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.